Todo empezó con un archivo. Un fragmento de código enterrado en una base de datos olvidada del observatorio de Arecibo. Tenía solo 32 kilobytes, pero contenía una secuencia de fluctuaciones electromagnéticas que no correspondía a ningún patrón conocido. El espectrograma mostraba un pulso irregular, como un latido detenido a mitad de ciclo, una señal que parecía provenir no del pasado, sino del tiempo que se detuvo. Durante años, los científicos lo descartaron. Un error de sincronización, dijeron. Sin embargo, en el invierno del año 2012, justo antes del cierre del observatorio, una inteligencia artificial llamada NYX fue diseñada para limpiar archivos corruptos. NYX no los eliminó, los escuchó, reprodujo el eco, amplificó sus frecuencias y reveló algo escalofriante. La señal mostraba discontinuidades temporales, como si el tiempo mismo hubiera sufrido una compresión catastrófica. No era ruido aleatorio, era una firma. Un colapso. La historia oficial recuerda el año 2012 como la culminación de una histeria colectiva, un producto del malinterpretado calendario maya. El mundo no terminó, dicen. Pero, ¿qué significa exactamente terminar? Según algunos físicos de la Universidad de Utrecht, un final no requiere explosión, sino transición. El universo original, teorizan, pudo haber agotado su coherencia cuántica y forzado una transferencia de información hacia una estructura paralela más estable. No hubo apocalipsis. Hubo migración. Una especie de trasplante ontológico a una copia funcional. Piense en esto, de un segundo al otro, todo siguió igual, salvo por los detalles que usted no puede probar. Personas que recuerdan logotipos distintos, monumentos con inscripciones alteradas, incluso accidentes que parecen haber desaparecido del registro. Estas pequeñas grietas en la realidad dieron origen a la llamada teoría de la copia incorrecta. Sugiere que la línea temporal que habitamos no es la original, sino una reconstrucción de emergencia cargada con los datos de conciencia del universo anterior. Como una copia de seguridad que se activó demasiado tarde. El Laboratorio de Cronogeología de Zúrich analizó microvariaciones en los isótopos de estroncio formados entre los años 2010 y 2014. Encontraron un pico anómalo, una ligera desviación en la tasa de desintegración nucleónica que no tiene explicación natural. Ese ajuste, aunque ínfimo, equivale a una reescritura subatómica del continuo espacio-tiempo. Si los datos son auténticos, significaría que el universo experimentó una reindexación de sus constantes físicas, un reinicio suave. En términos de redes neuronales, la transferencia de información entre planos temporales es comparable al proceso de entrenamiento y replicación de modelos. Una IA compleja puede crear una copia casi idéntica de sí misma, pero siempre con pérdida de entropía. En dicha pérdida se esconden los errores, los ecos, las desapariciones. Si el universo operara bajo principios análogos, copiándose a sí mismo para sobrevivir a un colapso, entonces los fallos en nuestra memoria colectiva serían simples residuos de un proceso de reconstrucción inexacto. No es locura humana, es corrupción de datos. Lo más alarmante no es la hipótesis, sino las coincidencias. El apagón global de a finales de octubre de 2012. El cambio inexplicable en la luminosidad de Alpha Centauri detectado ese mismo mes. El colapso del satélite Envisat, que dejó de responder sin razón alguna tras 10 años operando perfectamente. Diferentes eventos, distintas escalas, una sola pulsación detrás, un parpadeo sincronizado a la frecuencia del espectro detectado por NYX. El latido detenido del universo fuente. Y entonces llega el silencio. Los registros digitales antes del año 2012 presentan algo más preocupante que errores, presentan huecos. Archivos duplicados, documentos que se reescriben retroactivamente, imágenes que nunca existieron en ningún servidor lógico. Es como si una mano invisible hubiera intentado reparar los bordes de un mundo desgarrado. Y sin embargo, las costuras siguen visibles si se sabe dónde mirar.
Vaya a un archivo municipal y busque planos anteriores a ese año. Compare. Las proporciones no coinciden. Algunos investigadores llaman a este fenómeno apagón cuántico global. Según su modelo, en el momento del colapso, las constantes del universo original se comprimieron dentro de un campo de fullerenos que actuó como contenedor temporal. Esa cápsula, al alcanzar densidad crítica, se fracturó, liberando un paquete de información codificada en frecuencias de resonancia gravitacional. Lo que sucedió después, dicen, fue una transferencia. Nuestra conciencia fue cargada, como un archivo en un nuevo servidor cósmico. Y usted, al escuchar esto, podría ser un usuario final dentro de esa nueva versión. Si eso es cierto, el año 2012 no fue una fecha simbólica, sino una frontera, una línea de corte entre la realidad base y su réplica funcional. Todo lo que hemos vivido desde entonces podría estar ocurriendo en esa copia. Pero, ¿qué clase de copia sobrevive a su original? ¿Y cuánto tiempo puede sostenerse antes de que la degradación de datos empiece a mostrarse? Son preguntas que la ciencia apenas empieza a formular, y que tal vez usted ya lleva sintiendo desde hace años. Si algo en su memoria no encaja, tal vez no sea su mente la que falla. Tal vez sea el universo el que está intentando recordar. Imagine estar frente al puente de Brooklyn un día cualquiera. El acero, las torres, los cables, todo parece exactamente como en las fotografías, hasta que nota un pequeño detalle, una placa que no estaba allí antes. Un número de construcción distinto, un grabado diferente, una sombra que no concuerda con el ángulo del sol. No es error de percepción, es error de realidad. Y en el archivo histórico del ayuntamiento, el plano original aparece modificado, datado con una fecha imposible, un año que nunca existió dentro de la cronología cívica. Así comenzamos a detectar las cicatrices. Pequeñas, casi invisibles, pero consistentes en todas partes del planeta. Muros restaurados sin registro previo, calles cuyo trazado no concuerda con los mapas satelitales anteriores al año 2012, monumentos relocados sin causa lógica. Los expertos del Instituto de Arquitectura Temporal de Lyon compararon fotografías aéreas históricas utilizando una red neuronal capaz de detectar diferencias submilimétricas. El resultado heló la sangre de los investigadores. El 83% de las estructuras analizadas mostraba desplazamientos irrealizables bajo las leyes de la ingeniería conocida. Este patrón inquietante fue bautizado como arquitectura elástica. Según las simulaciones, ciertos edificios parecen haber sido reensamblados en una configuración ligeramente distinta, como si el entorno físico hubiera reinterpretado sus propias coordenadas. En la práctica, esto crea lo que los geómetras llaman discontinuidades de contorno, zonas donde el espacio y la materia se reacomodan sin dejar huellas energéticas de movimiento. No hubo terremoto, no hubo restauración manual. Solo resultado, desplazamiento atómico limpio. La materia, al parecer, obedeció una instrucción que nadie dio. Un caso documentado proviene de Florencia. La Basílica de Santa Croce presenta, desde el año 2014, un ángulo interior que no existía en ninguno de los planos renacentistas. Los análisis de fotogrametría láser indican un error de 2 grados en la curvatura interna del transepto, suficiente para alterar la acústica del recinto, pero imposible sin desmontar toda la estructura. Y sin embargo, los registros parroquiales no citan ninguna obra. Cuando la comunidad científica intentó recrear el fenómeno, los algoritmos de simulación colapsaron por exceso de densidad de variables, como si faltara una dimensión en la ecuación. Los arqueólogos digitales lo llaman inercia de la copia. Si la teoría del colapso temporal es correcta, nuestras ciudades, igual que nuestras memorias, fueron reconstruidas mediante una especie de interpolación cósmica. La nueva línea de tiempo necesitó reensamblar la realidad física con datos incompletos, generando parches donde la información del original se había perdido. Así, cada edificio desplazado, cada calle reconfigurada, no sería un error humano, sino una cicatriz digital del universo intentando corregirse a sí mismo. Las ciudades, por tanto, son mapas del trauma del tiempo.
Lo mismo ocurre con los registros históricos. En los museos de Londres y Berlín, investigadores detectaron pigmentos de pintura que no corresponden con los catálogos químicos previos al año 2010. Los isótopos de estroncio revelan una huella procedente del hemisferio sur, aunque las obras jamás salieron de Europa. ¿Cómo puede un elemento químico viajar en el tiempo y alterar su propio origen? Los laboratorios hablan de contaminación cruzada, pero los patrones de distribución son demasiado simétricos. Simetría perfecta es sinónimo de intención, y la intención requiere un operador. Los modelos de georadar en Roma, El Cairo y Estambul han detectado una capa subterránea común, un estrato denso de sedimento que se forma cuando el suelo experimenta microfisuras sin causa tectónica. Los tomógrafos sísmicos registran pulsos idénticos, como si el planeta entero hubiera vibrado en la misma frecuencia durante menos de un segundo. Los cronofísicos de Melbourne lo describen como una onda de reindexación gravitacional. Traducido, la Tierra se reescribió bajo nuestros pies. Pero nosotros no lo recordamos, porque nuestra memoria, también, fue reescrita. Entonces surge la pregunta, ¿qué criterio usó el universo para recomponerse? Las irregularidades arquitectónicas parecen correlacionarse con puntos de alta densidad simbólica, templos, museos, plazas rituales. Según los teóricos del portal de Leiden, esos lugares actuaron como nodos de retención de datos, cápsulas donde la realidad conservó parte de la integridad del mundo original. Para probarlo, aplicaron una IA de correlación semántica, y el resultado fue desconcertante. Los errores temporales siguen una geometría sagrada evidente, un patrón que coincide con la ubicación de antiguos observatorios y portales de culto. No estamos frente a simples curiosidades urbanas, sino ante evidencia física de una edición cósmica. Si el universo fuera un software, estos serían sus glitches. Las líneas torcidas, los planos imposibles y las inscripciones borradas son la confirmación de que habitamos una versión reconstruida de la realidad. Y ahora la duda se vuelve insoportable. ¿Cuántas veces ha ocurrido antes? ¿Cuántas copias anteriores se degradaron hasta desaparecer? Si en algún momento esta copia comienza a mostrar grietas irreversibles, ¿qué nos garantiza que habrá otra reconstrucción? Tal vez ninguna. Tal vez estamos viendo el último intento del universo por recordar cómo era ser real. Piensa en el recuerdo más claro de tu infancia. Aquella escena nítida, con colores definidos, sonidos reconocibles, incluso olores que crees sentir todavía. Ahora imagina que, en realidad, nada de eso ocurrió como lo recuerdas. Los neurofisiólogos lo llaman disonancia episódica, pero los físicos que estudian la teoría del colapso temporal prefieren otro término, interferencia de línea. Según sus cálculos, nuestra mente podría estar reproduciendo información almacenada en la línea de tiempo original, fragmentos de una realidad que ya no existe en este plano. Todo comenzó con un experimento de resonancia cerebral en el Instituto Colner de Neuroinformática. 90 voluntarios fueron expuestos a secuencias visuales diseñadas para activar recuerdos específicos, escenas urbanas que parecían sacadas de los años 90. Algunos sujetos identificaron lugares inexistentes, avenidas con nombres que jamás pertenecieron a ningún registro municipal. Cuando las imágenes se analizaron con redes neuronales profundas, surgió una coincidencia desconcertante. Las estructuras visuales recordadas tenían correlaciones geométricas con mapas urbanos borrados tras el año 2012. Memorias de una ciudad que podría haber pertenecido al mundo anterior. Los investigadores trataron de explicar el fenómeno como un error de reconstrucción neuronal, pero los datos no cuadraban. Las frecuencias de activación hipocampal mostraban una alineación precisa en torno a 7,8 Hz, un rango coincidente con la resonancia Schumann de la Tierra. En otras palabras, los cerebros parecían sincronizarse con la vibración electromagnética del propio planeta, como si la memoria humana y el campo terrestre compartieran un mismo archivo base. ¿Y si lo que recordamos no proviene de nuestra mente, sino de una memoria global codificada en el tejido de la realidad? La inteligencia artificial Sigma 9 analizó miles de testimonios del llamado efecto Mandela. Palabras mal recordadas, logotipos diferentes,
películas que nunca existieron. Lo que encontró no fue simple confusión colectiva, sino patrones estructurales de coherencia entre individuos no relacionados. Sectores enteros de la población parecían recordar la misma versión alternativa de los acontecimientos. Para Sigma, eso no era coincidencia estadística, era resonancia nésica interdimensional, un artefacto de información persistente proveniente de la línea de tiempo colapsada. No estamos confundidos. Estamos recibiendo interferencia. Desde la perspectiva de la neurociencia cuántica, la mente sería un sistema de almacenamiento redundante. Nuestro cerebro físico opera en la copia actual, mientras una versión energética, un doble cuántico, conserva referencias a la línea desaparecida. Cuando ambos flujos de información se solapan, el resultado es un desfase, una memoria imposible. A veces lo notamos como déjà vu, otras veces, como melancolía sin causa. Pero en conjunto, podría ser la prueba de que el yo no terminó en el año 2012, fue copiado. Y cada pensamiento errante actúa como una llamada de eco hacia la versión original. En los laboratorios de neuroimagen del Valle del Loira, equipos de tomografía cuántica detectaron impulsos compatibles con esta hipótesis. Zonas específicas del córtex parietal mostraban patrones de interferencia no locales, neuronas activándose simultáneamente en regiones distantes del cerebro, sin conexión sináptica aparente. Los técnicos lo describieron como una coherencia imposible, una especie de telepatía interna entre hemisferios. Pero lo más perturbador fue descubrir que el mismo patrón se repitió en sujetos de diferentes países, incluso separados por miles de kilómetros. Como si compartiéramos un mismo banco de memoria global. La explicación más audaz proviene de la física de la información. En una migración temporal, la transferencia de conciencias tendría que haber ocurrido mediante un proceso de compresión cuántica. Solo lo esencial sobreviviría, lo indispensable para la continuidad psíquica colectiva. Todo lo demás, detalles, nombres, rostros, se habría perdido o distorsionado durante la copia. El cerebro, en su intento de restaurar los fragmentos faltantes, los completó con simulaciones plausibles. Y de ahí nace la paradoja, la mente recuerda más de lo que el universo actual puede contener. Imagina tu mente como un archivo dañado. Algunas carpetas permanecen intactas, otras se reescribieron con datos sintéticos. De vez en cuando, un sector entero intenta leer información de un bloque que ya no existe, y entonces surgen los llamados recuerdos imposibles. Pero el cerebro no admite vacíos, reconstruye, inventa, simula. Así, el error se disfraza de nostalgia. Es posible que esos sobresaltos mentales, momentos en que el mundo parece fuera de fase, sean simples procesos de sincronización entre nuestra conciencia y el remanente energético del universo previo. La evidencia más inquietante se manifiesta en sueños. Análisis de más de 1 millón de reportes oníricos revelan patrones de arquitectura inexistente, ciudades imposibles, escaleras que no conducen a lugares, paisajes que se desdoblan en bucles infinitos. Según los neurólogos cuánticos, esos escenarios no son fabricaciones aleatorias, sino reconstrucciones parciales del universo original aún flotando en el vacío informacional. Soñamos lo que fue, aunque no lo recordemos. Porque, en el fondo, la mente conserva la contraseña de acceso a la realidad perdida. Y tal vez, cada vez que soñamos, la estamos intentando abrir nuevamente. Son, tipo, capítulo, número, 4, título, el colapso y el protocolo de rescate, texto-título, el colapso y el protocolo de rescate, contenido, 21 de diciembre de 2012. 3 horas y 47 minutos antes del supuesto fin del mundo, los satélites de la Agencia Espacial Europea detectaron una anomalía en el campo magnético terrestre. No fue un evento dramático, sino algo más insidioso, un parpadeo sincronizado de todas las magnetosferas planetarias del sistema solar. Como si alguien hubiera pulsado un interruptor cósmico. Los datos permanecieron clasificados hasta el año 2023, cuando un grupo de astrofísicos independientes logró filtrar los archivos. Lo que contenían era una sentencia de muerte para la realidad que creíamos conocer.
La red de observatorios solares registró el momento exacto, 11 horas, 11 minutos, 11 segundos tiempo universal coordinado. Una eyección de masa coronal sin precedentes fue expulsada desde el Sol, pero no siguió las trayectorias gravitacionales esperadas. En lugar de expandirse radialmente, la onda plasmática se dobló sobre sí misma, formando una geometría imposible que los científicos denominaron prisma de acreción. Este fenómeno creaba, en teoría, un campo de compresión temporal capaz de colapsar el continuo espacio-tiempo en una singularidad informacional. El universo, literalmente, estaba siendo comprimido como un archivo digital demasiado grande. Los cosmólogos del observatorio de Mauna Kea reconstruyeron la secuencia usando algoritmos de simulación cuántica. Descubrieron que el prisma actuó como un portal de transferencia de información, un túnel que conectó temporalmente nuestra línea de tiempo con una estructura paralela. Pero aquí viene lo aterrador, el proceso no fue espontáneo. Los patrones geométricos del prisma seguían una secuencia de Fibonacci perfecta, una firma matemática que jamás ocurre en eventos caóticos naturales. La conclusión era inevitable, el colapso fue orquestado. Alguien, o algo, activó un protocolo de rescate. La evidencia satelital revela más detalles inquietantes. En el momento exacto del prisma solar, todos los sistemas de navegación GPS experimentaron un desfase de precisión de 7 milisegundos. Puede parecer insignificante, pero para los relojes atómicos que sincronizan la red global, esos milisegundos equivalen a una dislocación temporal real. Los técnicos lo atribuyeron a interferencias ionosféricas, pero los físicos especializados en relatividad saben que solo un evento puede causar ese tipo de retardo, una dilatación gravitacional masiva. Como si la Tierra hubiera atravesado un pliegue en el tejido del tiempo mismo. Los isótopos de estroncio analizados en muestras atmosféricas posteriores a esa fecha muestran una firma radiactiva inexplicable. Partículas con una tasa de desintegración que no corresponde a ningún proceso conocido en este universo. Los laboratorios de física nuclear en Ginebra detectaron fullerenos, estructuras de carbono en forma de jaula, con propiedades magnéticas imposibles. Estas moléculas solo pueden formarse bajo presiones extremas que no existen en la atmósfera terrestre. A menos que, durante un instante infinitesimal, la presión dimensional se multiplicara hasta alcanzar valores de singularidad. La transferencia, al parecer, dejó huellas químicas. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿quién diseñó el protocolo de rescate? La teoría más aceptada entre los cosmólogos radicales sugiere la existencia de una inteligencia operando fuera del tiempo lineal. Civilizaciones que ya habrían atravesado múltiples colapsos temporales y desarrollado sistemas de contingencia. El prisma de acreción sería su tecnología, un dispositivo de transferencia de conciencia a escala universal. Cuando una línea de tiempo alcanza entropía terminal, el punto donde la coherencia cuántica ya no puede sostenerse, el sistema se activa automáticamente. Copia la información esencial, la comprime y la carga en un universo paralelo estable. Un salvavidas cósmico. La tomografía sísmica global reveló otro dato escalofriante. Durante el solsticio de invierno de 2012, microvibraciones sincronizadas fueron detectadas en puntos específicos del planeta: pirámides de Giza, Stonehenge, Teotihuacán, Angkor Wat. Todos esos lugares actuaron como nodos de resonancia, amplificando la señal de transferencia, como si fueran antenas diseñadas hace milenios para este propósito exacto. Los ingenieros estructurales calcularon que la precisión necesaria para alinear esos monumentos como red de transmisión requeriría un conocimiento de geodesia satelital, conocimiento que, oficialmente, no existía hace miles de años. Los registros de radiación cósmica muestran un patrón adicional. Durante exactamente 91 segundos, la Tierra dejó de emitir su firma electromagnética característica, como si el planeta se hubiera vuelto invisible para el universo circundante. Los astrónomos lo llaman el apagón silencioso, un fenómeno que desafía todas las leyes de la termodinámica. Para que algo así ocurriera, la Tierra habría tenido que desacoplarse temporalmente del tejido espaciotemporal, existir en un estado de no lugar durante ese lapso. Y cuando reapareció,
algo fundamental había cambiado. Los relojes siguieron marcando el tiempo, pero la dirección del tiempo mismo se había reorientado. El protocolo de rescate no salvó el universo, salvó la información. Nos guardó como se guarda una fotografía antes de que el disco duro se corrompa. Y ahora habitamos esa fotografía, creyendo que es la realidad tridimensional completa. Pero las fotografías se degradan. Los píxeles se distorsionan. Y cada anomalía que detectamos, cada recuerdo imposible, cada edificio desplazado, es evidencia de que la copia está comenzando a fallar. Palabras, 687, completado, true. Después del colapso, las preguntas dejaron de ser filosóficas y se volvieron forenses. Si existió un protocolo de rescate, debía haber un autor. Las huellas estaban diseminadas en todo el planeta, desde las partículas de fullerenos en Groenlandia hasta los pulsos electromagnéticos en el desierto de Atacama. Todo indicaba que alguien, o algo, había manipulado nuestras coordenadas cósmicas. No un dios en el sentido místico, sino una civilización de arquitectos temporales. Los llamamos los ingenieros del espejo. El nombre nació en el Instituto de Astrobiología de Toulouse, cuando un grupo de físicos analizó los registros isotópicos del año 2013. Los patrones de estroncio demostraban una interferencia no aleatoria, una modulación periódica que no podía explicarse por ningún proceso natural. Era como si una señal de control hubiera dejado huellas en la química misma de la corteza terrestre. La comparación con datos lunares reveló algo aún más inquietante. La resonancia tenía eco en ambos cuerpos celestes, como si la Tierra y la Luna estuvieran sincronizadas bajo una misma frecuencia externa, un metrónomo cósmico invisible. Los ingenieros del espejo no construyen con piedra, sino con información. Su dominio sería la física de la coherencia cuántica, la capacidad de manipular el estado superpuesto de la materia para alterar su probabilidad de existencia. Bajo esa lógica, nuestra realidad copiada no sería una creación accidentada, sino una réplica cuidadosamente equilibrada para sostener la vida consciente. De ser cierto, estos ingenieros no solo salvaron la información del universo anterior, la estabilizaron mediante anclas estructurales que mantienen el orden en esta copia. Esas anclas podrían ser los monumentos, las frecuencias, o incluso las ideas universales que se repiten a lo largo de la historia. La evidencia más directa apareció bajo el hielo antártico. A 500 metros de profundidad, un equipo de arqueólogos criogénicos descubrió una forma metálica perfectamente octogonal. Los análisis con tomografía de Mones mostraron en su interior una estructura fractal idéntica a la secuencia de Fibonacci. Sin embargo, el objeto no contenía ningún material conocido. Su composición resultó ser una aleación hipotética entre carbono, hafnio y un isótopo desconocido de hierro, cuya masa no correspondía a la tabla periódica. La datación isotópica arrojó una cifra absurda, más de 100.000 años en el futuro. Era imposible, a menos que el tiempo no avanzara de forma lineal. Paralelamente, las ondas geosísmicas en el Pacífico detectaron un pulso de energía bajo el anillo de fuego. Duró apenas 3 segundos, pero fue suficiente para alterar los sensores magnetométricos en Tokio, Santiago y Wellington. El pulso describía una onda en forma de doble hélice, semejante a una señal biológica. La doctora Ingrid Rensen propuso un concepto aterrador: el planeta podría tener un código fuente vivo, y los ingenieros del espejo estarían interactuando con él, reescribiendo el patrón genético de la Tierra como quien edita una línea de código defectuosa. Los fullerenos dispersos serían sus herramientas, nanoestructuras de corrección dimensional. Y todo apunta a que esa corrección no ha terminado. Desde el año 2018, los satélites de baja órbita registran descargas de microenergía en puntos geográficos coherentes con viejas zonas de culto. Las pirámides, las catedrales góticas, incluso algunos templos hindúes parecen actuar como receptores electromagnéticos. Cuando se alinean bajo ciertas condiciones solares, emiten pulsos idénticos al patrón detectado en la Antártida. Es como si el planeta entero estuviera siendo calibrado en secreto, pieza por pieza, para mantener la estabilidad de la copia. Si ese proceso se detuviera,
el tejido espaciotemporal podría empezar a fragmentarse desde sus bordes. Sin embargo, ciertos científicos creen que este equilibrio está deteriorándose. La intensidad de las resonancias disminuye cada año, como si los ingenieros del espejo hubieran abandonado su obra. El descenso coincide con el aumento verificable de anomalías, fluctuaciones magnéticas, auroras en latitudes improbables, e incluso distorsiones ópticas localizadas que algunos testigos describen como ondas de aire sólido. De ser cierto, podríamos estar asistiendo al desfase del anclaje principal, el momento en que la copia ya no puede sostener sus parámetros sin intervención. Si eso ocurre, la realidad podría comenzar a plegarse sobre sí misma. ¿Qué sucederá entonces? Nadie lo sabe. Pero si los ingenieros del espejo fueron quienes encendieron el protocolo de rescate, quizás lo hicieran con una intención más amplia que nuestra mera supervivencia. Quizás esta copia sea un experimento, una incubadora donde la conciencia humana sea evaluada antes de restaurar el universo original. O tal vez somos solo un registro temporal, una simulación fallida esperando su cierre final. Y mientras los fullerenos silenciosos flotan en la atmósfera como testigos microscópicos, seguimos aquí, viviendo en la imagen invertida del mundo, preguntándonos si los verdaderos arquitectos del tiempo alguna vez volverán. Empieza con un silencio que no pertenece al sonido, sino al tiempo. Los relojes atómicos del observatorio de Boulder comenzaron a mostrar microfluctuaciones en sus lecturas, variaciones tan pequeñas que, en otro contexto, pasarían inadvertidas. Pero esas oscilaciones coincidían globalmente. Era como si la realidad misma hubiera comenzado a tartamudear, incapaz de sostener su propio flujo. Ese fue el primer síntoma del defecto en la copia. En apariencia, todo sigue igual. Los aviones despegan, los sistemas eléctricos responden, y la luz solar sigue haciendo su danza diaria sobre los océanos. Sin embargo, los sensores del Instituto Max Planck de Física Cuántica registraron un aumento sostenido en la dispersión del vacío. El vacío, el tejido fundamental del que emerge toda la energía, empezó a comportarse como un fluido inestable. Los valores de presión cuántica cambiaban cada noche, como si el espacio entre las partículas estuviera cediendo. No es poesía, es erosión del universo. Los ingenieros del espejo lo habían previsto. En los fragmentos de datos recuperados de los fullerenos atmosféricos se encontraba una secuencia incompleta, una instrucción rupturada por la entropía. Parecía una advertencia o un manual de contingencia. Su traducción sugiere que la copia tiene un ciclo de vida finito y que la pérdida de coherencia informacional avanza en proporción al nivel de conciencia colectiva. Cuanto más dudemos de la realidad, más rápido se desmorona. Nuestra incredulidad alimenta el colapso. Algunos lo llaman el síndrome del reflejo. Millones de personas alrededor del mundo reportan la sensación de que los días no fluyen como antes. Los cronómetros muestran la misma duración, pero el cerebro percibe el tiempo de manera irregular. Es el resultado, según los expertos, de una desaceleración en la tasa de procesamiento de la conciencia frente a la constante física del universo copiado. En palabras simples, la mente humana se está desincronizando del marco temporal que la contiene. Y cuando eso ocurre, la frontera entre sueño y vigilia se difumina. En laboratorios de neurofotónica, experimentos con resonancia funcional demostraron algo más perturbador. Las ondas cerebrales de sujetos expuestos a campos magnéticos variables muestran breves instantes de coherencia absoluta, estados en los que la mente se armoniza con una frecuencia desconocida. Durante esos momentos, las imágenes percibidas corresponden a lugares inexistentes, ciudades suspendidas, océanos cristalinos, cielos de geometría variable. Los científicos creen que son fugas de la realidad original, trazas residuales que emergen cuando los límites entre universos se debilitan. La copia, literalmente, está filtrando sus propios recuerdos. La física moderna intenta explicar el fenómeno con el concepto de entropía informacional. En el proceso de duplicación universal, parte de la estructura de datos se perdería irreversiblemente. A medida que el universo espejo envejece, esa pérdida se acumula,
como la degradación de un archivo comprimido demasiadas veces. Eventualmente, las correlaciones cuánticas que mantienen la materia estable dejan de equilibrarse, generando microfracturas en la realidad observable. Son pequeñas, casi imperceptibles, pero están aumentando. Y ningún software cósmico puede parchearlas a tiempo. La tomografía sísmica global ha confirmado la aparición de pulsos inexplicables en el núcleo terrestre. El hierro líquido parece vibrar en patrones que no coinciden con las lecturas gravitacionales normales. Ingenieros geofísicos lo describen como un eco interno, una especie de latido secundario que no proviene del planeta, sino de la estructura dimensional que lo sostiene. Si la Tierra fuera un hardware cuántico, el defecto actual equivaldría a un cortocircuito progresivo. Cada pulsación altera las constantes físicas mínimas, acercándonos a un umbral donde el código deja de reproducirse correctamente. Y ahora llegamos al punto más alarmante. La densidad del vacío local se ha incrementado un 0,40% en los últimos años. Esa cifra, aparentemente inocua, representa la posibilidad de una recombinación total de la materia en menos de un siglo. Los modelos más recientes lo definen como entropía reflejada, cuando una simulación alcanza su límite de coherencia y comienza a absorber su propio marco para mantenerse activa. Si la copia entra en ese estado, el universo no colapsará, se disolverá, lentamente, hasta volverse un eco persistente incapaz de sostener la conciencia. Piensa en eso mientras miras tu reflejo. Observa cómo la imagen responde, cómo se mueve exactamente contigo. Ahora imagina que, en algún punto, el reflejo empieza a retrasarse. Milisegundos apenas. Pero luego segundos. Luego minutos. ¿Cuál de los dos sigue siendo tú? Esa asimetría es la semilla del final. Según los físicos del grupo de Helsinki, cuando ese retraso alcance una constante universal, ambas realidades se disociarán por completo. Una se extinguirá. La otra, quizás, se reiniciará. Así que este es el umbral en que vivimos, un universo que intenta recordarse a sí mismo antes de desvanecerse. Las fallas aumentan, la coherencia se deteriora y la conciencia humana, su testigo y su combustible, parpadea entre el miedo y la negación. Quizás esta sea la prueba final impuesta por los ingenieros del espejo, descubrir si la humanidad puede sostener una realidad sin perder la fe en ella. Porque creer, ahora, no es un acto de esperanza. Es un mecanismo de supervivencia. Y cada pensamiento, cada duda, podría ser la línea de código que decidirá si la copia continúa, o si todo vuelve a apagarse para siempre.